Bienvenidos a un nuevo episodio de Creando Posibilidades. El objetivo de este episodio es acercar a las personas la meditación y lo vamos a hacer de la mano de una experta en meditación. Hola Vilma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida de que me hayas invitado. Muchas gracias. Yo estoy muy contenta de tenerte en este espacio, Vilma, y siempre me gusta empezar conociendo un poquito más a la persona que hay detrás de la profesional. Entonces, ¿quién es Vilma? Bueno, cuando me hacéis esta pregunta nunca sé muy bien qué decir, la verdad, Ujú. porque siento que lo que os voy a responder siempre decepciona un poco porque siento que la gente me percibe muchísimo mejor de lo que soy en realidad. Entonces, pues no lo sé, simplemente soy una chica pues intentando pasar por la vida disfrutando y dejando una huella bonita, pero bueno, no sé si siempre lo consigo. Me gusta que digas eso de disfrutar, y el objetivo también un poco de este proyecto es disfrutar de cada Ujú. episodio. La primera yo, en disfrutar de tu energía, de lo que nos expliques y la de cada invitado, ¿no? Me gustaría saber, Milma, un poco cómo conectaste con la meditación. Ujú. Bueno, esto fue de niña, durante mi infancia. Mi madre sufrió una depresión y bueno, ella tiró un poco por el camino establecido, ¿no? Fue al CAP, al médico, al psiquiatra, las pastillas, un poco todo esto. Pero Ujú, ella notaba que no acababa de estar bien, no acababa de brillar, ¿no? Y entonces empezó a hacer todo un seguido de terapias a raíz también de una amiga suya que se estaba muriendo de cáncer. Estaba yendo esta chica, bueno, señora, porque era mayor que mi madre, estaba yendo un poco a centros de terapias alternativas, estaba haciendo, yo qué sé, a ver, es que terapia alternativa suena un poco brujil, pero hacía acupuntura, hacía meditación, hacía reflexología podal, o sea, un poco todo ujú. esto, ¿no? Entonces mi madre empezó a ir a este tipo de centros y allí fue cuando ella se encuentra con la meditación. Nota que le va muy bien, automáticamente yo como hija única, digamos que tengo como una relación muy estrecha con mis padres y Ujú. automáticamente mi madre piensa, pues voy a probar de guiarle meditaciones a mi hija, que en ese momento yo tenía 6 años, una cosa así, y recuerdo que me estiraba en la cama junto con mi padre y ella me guiaba los ejercicios y eran momentos muy, muy, muy bonitos para mí porque yo siempre me había sentido un poco una niña rara, la verdad. De hecho, ese sentimiento lo sigo teniendo, pero he descubierto que es un sentimiento que compartimos muchas personas. Entonces, Ujú. no sé qué nos pasa que no acabamos de conectar, yo creo. Y, y nada, y entonces esos ratos para mí eran todo. Me sentía muy comprendida, me sentía vista, me sentía querida. Y entonces al cabo de un par de años yo hacía una asignatura en el colegio que era la alternativa a la religión. Y la profesora nos dijo, oye, ¿por qué no traéis alguna cosa que hagáis en casa relacionado, pues, bueno, con vuestra manera de sentir o de considerar la vida? Y yo llegué a casa súper emocionada y le dije a mi madre, voy a guiar una meditación en clase. Y mi madre, claro, te estoy hablando de un pueblo muy pequeño, te estoy hablando de principios del 2000. Mi madre un poco, ella lo que hizo, pobre, fue prepararme para el fracaso, porque Ujú. era muy raro, o sea, si es raro ahora, imagínate entonces, y yo era una cría. Entonces, bueno, yo no me dejé condicionar y yo fui a clase con mi incienso, mi música relax y monté allí el tinglado de meditación. Y Sí. la sorpresa fue que encantó, que los compañeros acabaron aplaudiendo y que yo, más que nada que yo internamente me sentí muy bien, me sentí muy feliz haciendo eso. Pero eso quedó como una anécdota, que ahora es muy mona y queda como muy bien y esta profesora me sigue en Instagram y nos escribimos y es todo como fantástico y sé que usa los podcasts en clase y tal, o sea que de alguna manera eso ha continuado, pero Sí. claro, yo crecí sin pensar que me dedicaría a esto realmente. O sea, es como que yo a veces he intentado escurrirme del camino y hacer como las cosas como normales y esto a mí me iba persiguiendo. Wow. ¿Sabes? Qué interesante, ¿no? Eso que dices, o sea, conectaste Sí. con la meditación de bien pequeñita. Me ha gustado mucho lo que has dicho de me sentía vista. Mm, Yo creo que para un niño es es todo. fundamental, claro. Sí.
Sí, y que sí. te aportara esa unión, ¿no? Con tu Mm. madre y con tu padre. ¿Lo hacíais los tres? Sí, 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 Mm. sí. Mi madre era la guía, por así decirlo, y mi padre y yo, pues nada, nos estirábamos y meditábamos juntos los tres. Sí, sí, la verdad es que ahora cuando lo explico, me sorprende incluso a mí. Sí, sí, era bonito, era bonito. Sí, dices que, bueno, ibas por tu camino, pero como que la meditación no, pero te iba encontrando. Sí. ¿Y cómo lo vivías esto? Claro, yo creo, ahora me doy cuenta que yo creo que es que no lo sé, la verdad. Esta pregunta es complicada como de responderte porque siento que si la voy reflexionando, la respuesta también iría cambiando, ¿eh? Ujú, Em, claro, ahora, visto en perspectiva, te digo que bien, porque al final pues se ha convertido en mi profesión y estudié naturopatía, estudié el curso de coach de respiración consciente, o sea, me fui también como formando con todas estas técnicas, pero un poco porque cuando tuve una gran crisis cuando tenía 21 años, que ahora también, ahora que tengo 28 me he dado cuenta que las crisis estas como que las voy teniendo de manera periódica, o sea, ya va un poco creo con mi lugar en el mundo. Entonces, ujú, pero en ese momento, ¿qué pasaba? Que yo no me dedicaba a todo esto, o sea, estaba como muy desconectada de mi Vilma de infancia, por así decirlo. Entonces, con 21 años, con toda esta crisis que tuve, mi madre me ayudó a hacer memoria de lo que a mí me gustaba hacer cuando era niña y me ayudó a reconectar otra vez con la meditación. Entonces empecé a grabar las meditaciones de manera muy cutre con el micro del móvil y tal. Empecé a hacer pues bueno, las ilustraciones que ves en los vídeos de YouTube sí. y tal y pascual. Y entonces empecé a colgarlo con la particularidad de que dije, lo voy a hacer en catalán también. Ujú, Claro, como no había nadie ocupando este hueco online de la meditación en catalán, de repente esto, claro, creció muchísimo, o sea, se fue un poco de las manos el tema, porque vale. no había una necesidad que no había sabido ver nadie, ¿no? Ujú, Y bueno, y entonces en ese momento para mí, sin yo todavía ver que esto sería mi manera de ganarme la vida, sí que hubo una parte de mí que quedó como más consolada, como más a gusto conmigo misma. Y simplemente fue un poco así. Entonces, claro, cuando empiezo a colgar las meditaciones, yo en ese momento ya era naturópata, pero fue cuando dije, bueno, voy a seguir formándome en esto para poder dar mejor servicio. Y entonces fue cuando hice el curso de coach de respiración consciente y un poco fueron como, bueno, las líneas, eran como varias líneas paralelas que parecía que no iban a tener ningún punto de unión y claro, el punto de unión soy yo. sí. Y sí que resultaba que existía una unión, ¿no? Pero es como esto que se dice de que de que la vida son, no sé si has hecho alguna vez estos pasatiempos que son puntos y tú vas uniendo y Ujú, entonces cuando lo miras ves que hace un dibujo, pues yo el camino de mi vida lo siento un poco así. Bueno, no ujú. sé si tiene sentido esto que estoy diciendo, pero sí. Sí, o sea, yo creo que tiene mucho sentido. Además, yo me veo reflejada y Claro, siento que sí, las sí. personas de mi entorno se van a sentir reflejadas también con la historia que estás explicando. Dices que como que sentiste una calma cuando empezaste a hacer esas meditaciones, pero tú en paralelo tenías otro proyecto profesional, trabajabas de otra cosa, lo vivías en paralelo. Bueno, claro, es que en ese momento, claro, porque es que, claro, aquí estamos que yo era muy joven en ese momento, entonces Claro. realmente yo estaba terminando mi carrera, que en la universidad hice Historia del Arte, y yo paralelamente tenía un trabajo porque a nivel, digamos que a nivel económico soy independiente desde los 18 años. Y entonces yo pues en ese momento hacía de canguro, pero no de canguro esporádica los fines de semana, yo era canguro profesional, o sea, estaba con unos niños de lunes a viernes, les hacía toda la rutina de tarde, me ocupaba yo. Después los fines de semana tenía otros clientes por mi barrio que me llamaban y yo iba arriba y abajo. Y a mí este contacto con los niños me gustaba muchísimo. Antes había sido dependienta, o sea, había hecho como muchas cosas, pero que no eran trabajitos, que eran trabajos. Que era tu trabajo, Sí, sí. exacto. Y entonces, claro, en ese momento, yo en el 2019 fue cuando empecé a colgar las meditaciones en YouTube
pero yo todavía no lo veía realmente que esto yo pudiera monetizarlo de ninguna manera. Entonces, claro, en el 2020 fue cuando nos encerraron, entonces yo acabé la carrera confinada con mis padres y claro, ya nadie necesitaba una canguro, ni nadie me necesitaba de dependiente a ningún lado, entonces yo me veo obligada a volver a casa de mis padres. Y claro, en casa Ujú. de mis padres que te ponen el plato caliente, Sí. yo hice full focus en mi trabajo, pero en plan, yo creo que como todos estaba un poco ida, porque claro, te encierran en casa 3 meses, pierdes el trabajo, saber como todo el mundo, estaba yo que no sabía. Mm. Entonces, pues me metí de lleno a crear contenido gratuito para las redes y a raíz de eso, ese verano ya me dije, vale, todo esto está muy bien, eres muy feliz, te lo pasas muy bien, pero tenemos que pensar la manera de que todo esto nos dé dinero. Entonces fue cuando empecé a crear los infoproductos, los retiros, los cursos, fue cuando recibí el primer mail para escribir el libro y todo el camino se fue haciendo. Ujú. Me encanta escuchar tu historia. Yo te conocí en 2020 aproximadamente, Vale. justo, bueno, cuando nos encerraron yo lo viví como un respiro, o sea, Ujú, porque yo estaba metida como a nivel profesional en algo que sentía que no, y sí. el hecho de poder estar en casa como estuve yo 4 meses, fue donde, no sé, por primera vez me di el espacio Ujú, de realmente, pues yo qué sé, aburrirme y ver qué es lo que claro. me apetecía hacer, ¿no? Ujú, ujú. Y ahí te descubrí el libro, yo creo que es de por ahí, ¿no? De aquella época o El 2000. libro, el libro es de más adelante, este libro. Yo tengo la segunda edición. Sí, 22. Es de octubre del 22. Sí. Sí. Bueno, pues por ahí o el canal de YouTube o Sí. meditaciones o el podcast, porque como tienes varios proyectos, yo te conozco de ahí. Me gusta también un poco pues explicar desde mis ojos cómo conozco al invitado y a Claro. ti no te conozco personalmente, pero te sigo hace años y sobre todo pues me llamaba un poco como la amabilidad y la dulzura con la que trabajas, ¿no? Ujú. Que te acercan como a estar a gustito contigo y tener tu ratito, ¿no? Para ti. Y ahí fue donde empecé yo un poquito a investigar sobre meditación, a leer un poco más sobre esto. Y fíjate, yo tengo 43 años, o sea, lo descubrí pues relativamente tarde, o bueno, nunca es tarde, ¿no? No, no es tarde. No. Sí. Y me gusta mucho escuchar tu historia, ¿no? De cómo has conectado bueno, yo lo percibo como tu don. ¿Tú cómo lo Ujú. percibes, lo de la meditación? Bueno, para mí es un poco lo que he venido a hacer. Realmente hay una parte de mí que siente una gran obligación hacia esto en cuanto a ofrecerlo y hablar del tema. Ujú. Y sí, o sea, es que realmente lo vivo mucho como, al final, bueno, es como cuando hablas con un músico que es músico de verdad Sí. y no puede no ofrecer eso. Eh, yo lo vivo de una manera muy, muy parecida. Para mí también la meditación es verdad que está muy relacionada con la escritura, entonces es como que siento que es lo que tengo que hacer realmente, ya no solamente guiar las meditaciones, sino también ofrecer eh, todo lo que soy capaz de alguna manera de escribir o de percibir. Ujú, Y es verdad que como más mi vida y mi sentir se aleja de eso, peor me encuentro. Entonces es como que realmente ambas cosas tienen que ir juntas, tienen que confluir. Mm. ujú, ujú. A mí me ayuda a escucharte por eso, ¿no? Porque a veces nos encabezonamos en algo, quizás, como no, es por allí, ¿qué tal? Pero la vida te va llevando por otros Sí, lugares y es también un poco dejarse, como abrir tu mente mm, o tu corazón y dejarte sentir un poco, ¿no? sí, sí, totalmente. O sea, creo que a veces también nos pasa que vivimos mucho con el piloto automático y no te dejas sentir, ¿no? Y a veces simplemente las personas que vivimos en esta parte del mundo somos tan privilegiadas que quizás con parar, escuchar y ver un poco el qué, ya obtienes la respuesta. O sea, a veces no está tanto en el hacer, 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 sino en pararte quieto y a ver qué ideas te visitan.
Ujú, ujú. Qué bueno, pues vamos a entrar en materia, si te parece. Vale. Yo te pedí una única cosa y es que Sí. nos acompañes a meditar y que podamos experimentar de tu mano lo que es la meditación y a raíz de eso, pues poder un poquito profundizar o quizás las dudas que podamos tener. Ujú. Entonces, vamos a empezar meditando, Vale, ¿vale? perfecto. Así que, Vilma, para meditar, ¿qué necesitamos? Para las A personas ver, que te estén viendo, ¿qué necesitan? realmente necesitar a nivel de objetos no necesitas nada. Ujú, Realmente es importante la postura, que a mí me gusta compararla un poco con la postura de respeto que tienes cuando estás comiendo, que no te pones a comer de cualquier manera, ¿no? Que tienes la ujú, espalda recta, tal, un poco el pecho abierto, las piernas sin cruzar, sobre todo si estás en una silla. Las piernas se cruzan si meditas en el suelo, te pones así, rollo indio, no hay problema, ujú. ¿vale? Pero si estás en Vale. una silla, recomiendo no cruzar piernas, tampoco cruzar brazos, los brazos pueden estar cómodos encima de los muslos. Y Ujú. entonces simplemente se puede meditar con los ojos abiertos y los ojos cerrados, no es problema esto, pero ahora yo os invito pues a cerrar los ojitos, vamos a cerrarlos. Vale. Me gustaría que para empezar hagamos un poco de contacto con el cuerpo y con la respiración, así que te invito a colocarte una mano en el pecho y otra mano en el vientre y notando el contacto de los pies con el suelo, me gustaría que empieces a respirar conscientemente, simplemente obsérvate. Fíjate en la oscuridad que te envuelve. Me gusta compararla con el papel de un caramelo que te abriga. Y me gustaría que te fueras uniendo, fusionando con el entrar y salir de la respiración. Imagina que cuando exhalas, sueltas todo aquello que te preocupa, todo lo que ha quedado a medias. Y cuando inhalas, tomas aquella cualidad que más necesitas ahora, aquella cualidad que quieres trabajar, acercar a tu vida, y observa la facilidad con la que llega a ti. Simplemente inhalas y te llenas de ello. Ahora quisiera que pensaras en los pies y en las piernas y te invito físicamente a tensar la musculatura. Aprieta las piernas y suelta. Date cuenta de que las piernas se quedan relajadas, están diferentes. Aprieta los glúteos, contrae los genitales y suelta. Al soltar es normal que necesites exhalar, que te ayude eso a relajarte. Ahora apretamos puños y brazos con fuerza. Aprieta, 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 aprieta y deja ahí. Ahora acercamos los hombros a las orejas. Tensa, tensa, tensa. Y suelta. Y por último haremos una mueca en el rostro. Tensa la musculatura de los ojos, las mandíbulas, la lengua si puedes.
y suelta suavemente. Ahora te invito a imaginarte que estás tumbado, tumbada encima de una nube. Esta es una nube muy blandita, es como si fuera la cama perfecta. Y me gustaría que desde esta nube, desde este espacio de calma, vayas colocando todas las preocupaciones, todo lo que te saca un poco de tu centro, colócalo en un cofre, por ejemplo, o en un saco, y observa cómo el cuerpo y cómo la respiración te va cambiando. Cuando sientas que este saco o este cofre está lleno, me gustaría que lo cerraras y con un pensamiento alegre y bonito te invito a prenderle fuego. Observa cómo todo lo que te sacaba de tu centro está ardiendo y siente que inhala esta liberación, este bienestar y exhala. Te invito a empezar a mover el cuerpo, mueve las rodillas para volver a sentir el contacto del suelo en los pies. Y cuando quieras, sin ninguna prisa, iremos abriendo los ojos. ¿Cómo ha ido? Me ha sentado muy bien porque, bueno, justo te decía antes de empezar que estaba un poco nerviosa. Es como que he soltado ahí un poquito pues a veces esos miedos, ¿no? Eso que nos limita y esas preocupaciones que a veces embriagan toda nuestra vida y las he podido ver como en un saco lila grande. Ah, qué guay. Sí. Sí, sí, sí. Y me veía a mí, pero no me veía, o sea, no me visualizaba perfectamente, sino Ujú, el rojo, el jersey rojo sí que lo veía, me veía ahí. Y me ha sentado como muy bien también como lo de tensar y ujú. destensar. Vale. Esta Sí. es la relajación corporal progresiva de Jacobson, que esto Ujú, era un psiquiatra de Estados Unidos que en los años, creo que eran los años 20, se inventó esta relajación corporal que la puedes hacer muy poquito a poco porque podríamos ir músculo por músculo o hacer ujú. grupos grandes como hemos hecho ahora aquí. Sí. Pero sí va súper, súper bien. Encuentras vídeos muy largos en YouTube, también solamente de la relajación corporal progresiva de Jacobson. Ujú. Genial. Vilma, exactamente a nivel físico, ¿qué hemos hecho? Bueno, a nivel físico, el hecho, a mí me gusta hablar siempre de que al final la base científica de la meditación es la respiración, porque la Ujú, respiración, digamos, que es la manera de acceder a nuestro sistema nervioso central, que tiene dos ramas principales, la simpática y la parasimpática. Entonces, cuando tú practicas estas respiraciones conscientes, cuando paras y conectas con tu cuerpo, digamos que con la exhalación, alargando la exhalación y haciendo estas respiraciones más lentas, consigues activar el sistema nervioso parasimpático, que es el de la relajación, el de la conexión emocional y un poco el de la calma. Entonces, ujú, esto como digamos, como de entrada, esto lo haces te diría, el 95% de las meditaciones. Hay meditaciones ujú, que quizá lo que
lo que buscan es lo contrario, ¿eh? Pero generalmente con la meditación lo que queremos es relajar el cuerpo, relajarnos nosotros y despejar la mente, ¿vale? O sea, Ujú, rápidamente un poco es este el objetivo. ujú, Después, claro, hemos hecho de los 4 pasos que me gusta siempre hablar, hemos hecho los 2 primeros, la respiración y el ejercicio de relajación corporal, que este de Jacobson para mí es perfecto para empezar, porque quizás si te digo, ahora siente que relajas la pierna. ujú. Si tú no has meditado mucho, me dirás, ¿y cómo sé que tengo la pierna relajada, ¿no? ¿Cómo sé que no es simplemente un chip mental que a mí me lo está pareciendo, pero no está siendo, ¿no? En cambio, si vas Ujú. tensando y destensando, claro, físicamente tú lo notas. Lo notas, Mm. claro. Ujú, Entonces se hace mucho más fácil. Y después, bueno, toda la parte más de visualización, de imaginar pues, que tus preocupaciones se ponen en este saco, ¿no? Este saco, pues cada persona, hay quien lo imagina lila, quien no lo imagina, y quien tal, hay quien cual. Esto es perfecto, está súper bien. Pero sí es verdad que para mí se hace muy bonito observar como cuando tú observas las preocupaciones y te dejas de identificar con ellas, como automáticamente en ese momento tú observas mejor la realidad, ¿no? Como dejas de estar tan enquistado en la emoción, y yo creo que es la parte más oscura, por así decirlo, es cuando nos pensamos que somos esa emoción o cuando nos pensamos que somos ese pensamiento, ¿no? En cambio, cuando ujú, te separas, eres capaz de decir, ah, lo estoy observando, me estoy dando cuenta, ¿no? Y entonces ujú. eso, claro, se hace más pequeño, lo empequeñeces. Vale. La visualización forma parte de la meditación o, no sé, para entenderlo. Claro, aquí cada persona te dirá su versión. Yo Ujú, tengo una manera de entender la meditación, la verdad, muy libre, y siento que es la manera correcta de comprenderla, pero ya estoy haciendo dogma, o sea, aquí cada uno ujú, que piense lo que quiera, ¿no? Pero creo que realmente cuando queremos hablar de la meditación de una manera en concreto, nos estamos equivocando, porque al final para mí puede ser una cosa, para ti puede ser otra, y quizás esto que acabamos de hacer hay alguien que consigue el efecto contrario, ponerle más nervioso, pero en cambio va a correr por la montaña y llega a casa y está súper equilibrado y se siente súper bien. O sea, creo que en ujú, general vivimos en una sociedad donde nos gusta mucho decirnos lo que sí y lo que no. Y creo que aquí nos equivocamos porque se trata un poco de que cada uno se descubra a sí mismo. Y creo que en parte la gracia de la vida es esa, ¿no? Si ya desde pequeño te dicen lo que sí y lo que no, pues ujú, qué aburrimiento, ¿no? O sea, ujú. ¿qué voy a hacer entonces yo con mi vida, ¿no? Si ya me han ido guiando desde tan pequeño. Sí, cierto. Bueno, esta es la que tú ofreces y Ujú. es una de las formas que existen Exacto, y es la sí, que te funciona a ti, con la que trabajas. sí. Muy bien. A nivel físico has explicado muy bien como la raíz, ¿no? De conectar con la respiración y con el cuerpo. A nivel emocional también has comentado, ¿no? Como lo que hemos hecho es observar un poco esos pensamientos. Eso sería a nivel mental, emocional, ¿cómo es? Ambas cosas. Yo lo vivo como un pack, sinceramente. Lo vivo Ujú, como algo que es que todos somos nosotros. Entonces creo que es como cuando tienes una dolencia física y no quieres mirar la emoción que puede haber detrás de esa dolencia física. Es que ya te estás equivocando. O sea, lo interesante es comprendernos como un todo. Entonces, para mí, lo que es mental y lo que es emocional obviamente son cosas separadas, pero como el origen eres tú, pues ujú, no dejan de ser lo mismo, ¿no? Porque quizás tú te lo estás explicando, porque eres una persona muy mental, te lo estás explicando desde un punto de vista muy lógico, pero quizás tiene una parte profunda, más emocional, de trauma infantil, por ejemplo, me invento, ¿no? ujú. Entonces creo que bueno, que es interesante esto, que cada persona se haga la pregunta y no se censure a sí misma, ¿no? Que comprenda que la respuesta, si es una respuesta que tú la sientes, pues es correcta. Ujú. Qué bueno, de confiar en lo que Claro, sentimos. sí, es que esa es otra cosa, ¿no? Que también es como que nos alejan bastante de nuestro sentir.
en todos los aspectos. Entonces Ujú. siento que las personas que tenemos este tipo de trabajo, em, al final nuestro objetivo es intentar que cada persona confíe en ella misma. Wow. Y es un poco lo que nos encontramos que cuesta. Ujú. Ujú. Es precioso eso que dices. Yo me lo encuentro también, como, bueno, yo misma, ¿eh? Sí, Y esta sí, ha sido como mi batalla y sigue siendo a veces, ¿no? claro. De confiar en mí misma y confiar en lo que siento. Ujú. Esta es la meditación que tú ofreces, pero para dar a conocer un poco, a lo mejor, yo qué sé, es que a lo mejor no sabemos lo que es bien meditar, no lo sé. A lo mejor pues, has dicho, pues una persona va a correr y le sirve más ese tipo de meditación, ¿no? Entonces, Sí. Ujú. como dar diferentes caminos, vías, posibilidades y luego cada uno Por supuesto, o sea, aquí Ujú. es muy importante, como te digo, que cada persona se escuche. Para mí la meditación hay una serie de cosas que no es dejar la mente en blanco, esto es muy importante porque hay Esto gente que me me dice, gustaría que lo especificaras porque el sí, otro día yo hablaba con una amiga mía que tiene 63 años, me decía, es que yo quiero aprender a meditar porque he escuchado tantas cosas de los beneficios de meditar, pero yo soy incapaz de poner la mente en blanco. Y digo, no, o sea, esto no es meditar. Entonces digo, voy a entrevistar a Vilma, se lo voy a preguntar que lo explique ella. sí, aquí, claro, yo no sé en qué momento empezó este prejuicio con la meditación de que es dejar la mente en blanco, porque vaya, si hay un responsable tendríamos que ir a hablar con él. Pero, me da más trabajo del que me quita esta idea, pero sí, es que no sé por qué nos pensamos que meditar es vaciar la mente. Para mí meditar es aprender a observarla, que ya es suficientemente difícil. Si además de observarla la tengo que vaciar, es que no estamos hechos para eso. A ver, quizás si eres un monje, vives en una montaña y no te relacionas con nadie, pues quizá lo consigues. Pero claro, si eres una persona, entre comillas, normal, que vive en un pueblo o en una ciudad y tienes que relacionarte con este y con el otro, no sé, Claro. claro que me llamen, ¿eh? Porque ni idea, ni idea, o sea, no tendría ni idea. Pero claro, esto que te dice tu amiga es que simplemente esto con 3, 4 minutos diarios para darte este espacio para descubrir a ti que te puede funcionar ahora en este momento de la vida, es maravilloso. O sea, no se trata como de tomarte la capsulita, ¿no? Es como que queremos el remedio para todo y no es así. O sea, tienes que tomar una decisión coherente contigo. Quizás quieres meditar media hora a la semana y pues te juntas esa media hora en un solo día y haces 30 minutos seguidos de meditación, o quizá descubres que te va mejor 5 minutos cada día. Yo Ujú, soy más partidaria de poquito y a menudo que de hacer la gran meditación 2 veces al día, la verdad. Entonces, ujú, claro, se trata un poco de darte este espacio para descubrirte lo que ahora a ti en este momento te funciona y sobre todo no estar, y esto es difícil, no estar aferrado a esa solución que has encontrado para ti en este momento, ¿no? O sea, darte también el espacio de cada día me levanto y quizás soy diferente a como era ayer, ¿no? Y quizás hoy me funciona otra cosa y está bien que así sea, ¿no? Y creo que relacionarnos así con nosotros mismos, con la duda constante hacia quién somos, hacia qué nos gusta, creo que es muy sano también, ¿no? Porque dejas de estar aferrado a, no, yo me identifico con esto, yo soy así, yo no sé qué, yo no sé cuántos, ¿no? Obviamente hay cosas que van a estar muy en tu base y que tú sabes que son de esa manera, porque pues, es así, pero después hay muchas otras variables que es interesante conocerlas cada día también de ti, ¿no? Y decir, ujú. a ver hoy qué me apetece, ¿no? Sí, descubrirnos también, que es lo bonito. A mí esto Claro. me ha pasado, ¿eh? O sea, cuando en 2020 por ahí empecé a investigar y conecté con el yoga Ujú, por ejemplo, en el yoga que me sentaba súper bien y luego meditábamos, pero llegó un punto que no lo podía hacer cada día, ¿sabes? Y ujú, entonces me ponía nerviosa de decir, ay, me juzgaba de, ah, pues no lo estás haciendo todos los días, tal.
pero bueno, es que tu vida y tus circunstancias cambian, También, es ir adaptándote claro. y es lo bonito, ¿no? De esa amabilidad contigo, vale, pues ahora cómo me siento y descubrir qué nueva forma tengo para mí, para meditar. Claro, absolutamente. Porque quizás, claro, yo qué sé, quizás en un inicio tienes jornadas muy en tu casa y después de repente tienes que ir a trabajar muy lejos y quizás entonces descubres que con 5 minutos de meditación en el metro tienes bastante y estás estupenda, ¿no? Vale, quizá no es el ideal que querrías estar en casa, pero bueno, las circunstancias han cambiado y puedes o dejar de meditar o adaptártelo, ¿no? O sea, creo que también es sano comprender que al final en la vida nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo, ¿no? Y entonces cuando tienes algo bueno, pues lo disfrutas muchísimo y cuando tienes algo malo, pues te adaptas a las circunstancias e intentas encontrar lo que te gusta de esa situación que quizás no es tan favorable. Ujú. Claro, y como dejar de idealizar lo que es la meditación, ¿no? Que, o sea, Sí, te es imaginas verdad. ahí, pues así. No, pues puede haber muchas formas, como tú dices, pues quizá 3 minutos en el metro, que no sea lo ideal, pero se adapta a lo que yo puedo hacer. A lo que puedes tener ahora, sí, sí, sí. Esto de no idealizar la meditación es cierto que está muy bien, es así. Sí, es que a veces estas ideas preconcebidas de lo que tiene o no tiene o debe o no debe es que nos hacen más mal que bien. O sea, yo creo que lo bonito también es que sea un espacio sin prejuicio, que sea un espacio de sorpresa, ¿no? Para descubrirte a ti y a ver un poco esto hacia dónde me lleva, ¿no? Porque quizás meditando es cuando te surge una gran idea o yo qué sé, vuelvo a pensar en los músicos, ¿no? Ellos Ujú, claramente cuando tocan su instrumento están meditando, es que solo hace falta verles la cara que tienen de placer y de conexión, ¿no? Entonces, ujú, creo que esto está, Jolín, que está muy bien, que es necesario y importante. ujú. Entonces sería como ofrecerte esos espacios de conexión contigo y de Ujú. presencia. Total, 100%. Simplemente es eso, sí, 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 sí. Entonces yo lo puedo hacer, pues como tú dices, pues quizá corriendo, porque a mí misma me ha pasado, no de correr, pues no es algo que, que a mí me encante, pero decir, pues es que necesito un poco de más actividad, no puedo estar sentada, Ujú. necesito ir a pasear, que me dé la luz del día, tal, y entonces Sí, aprovechar a conectar, ¿no? Pues con el olor de los árboles, ¿no? Con el sonido de los pajaritos, a mí eso me llena el alma, ¿sabes? Y me sí, hace estar como muy presente. mm, Entonces es como darte esas exacto. oportunidades, ¿no? De estar Sí, sí, presente. sí, 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 a veces es que es lo que dices, a veces simplemente ir a un parque, sentarte en un banco y que te esté tocando el sol, ahí ya estás meditando, ¿no? O sea, creo que estamos ahora en un momento un poco peligroso quizá porque estamos todo el rato muy pendientes del móvil, por ejemplo, ¿no? De las notificaciones, de, bueno, de lo que hacen los demás. Y creo que precisamente el camino es de volver hacia ti. Y todo lo que nos ofrecen ahora desde fuera es para salir de tu centro. Y por eso creo que es tan importante ponernos a nosotros mismos el ejercicio de decir, no, no, vale, tengo todas estas cosas que van en mi contra, pero voy a aprender a encajarlas, ¿no? Porque quizás no puedes pasar de ellas, las puedes incorporar en tu día a día, pero realmente que sigas sintiendo que eres tú quien dirige su atención, quien dirige el foco, ¿no? Hacia lo que quieres hacer. Ujú. Justo, yo creo que esto es súper poderoso, Mm, que seas tú quien dirige tu atención. Yo misma me descubro a veces, ¿no? Y me siento claro. peor cuando estoy pues pendiente de esto y me doy cuenta, digo, "Uf, no sé, es que siento que la base es alimentar lo que me da energía a mi Mm, forma, ¿no? Y ujú. lo que pasa que, no sé, lo solemos dejar como, esto no es importante, ¿no? Como, Ya, sí, sí, lo ignoramos generalmente. Es que te diré que yo creo, Verónica, que es algo que es difícil, porque es lo que te digo, no solemos vivir perdidos en la montaña sin nadie. Y en el punto en el que hay otras personas, claro, estas personas tienen expectativas sobre nosotros tenemos expectativas sobre estas sí. personas.
al final nos hemos criado en sociedad, has visto películas desde niña, ¿no? Y sabes, pues yo qué sé, las relaciones románticas, las familias, el no sé qué, el no sé cuántos, o sea, nos han ido metiendo un montón de ideas en la cabeza, que es normal que tú cuando construyes tu vida proyectes todas estas cosas que has ido viendo, ¿no? Y habrá cosas de estas que has visto que genuinamente serán cosas que tú deseas para este camino de vida, pero hay muchas otras que quizá no, ¿no? Y Sí. claro, pararte, plantearte esto y ahora me viene la imagen de la Margarita, ¿no? Esta me quiere, no me quiere, me quiere, no me Mm. quiere, pues hacer un poco esto con las circunstancias de la vida, es que es difícil, es difícil. Entonces, claro, sí que creo que al final uno hay como un momento que yo creo que también tienes que decidir conscientemente de alguna forma quién quieres ser, ¿no? Quiero ser una persona que vive en un pueblo pequeñito y quiero tener un centro de yoga pequeñito y quiero ir a pie a todos lados y quiero esta vida, quiero una vida en la gran ciudad, quiero una vida viajando sin parar porque pues mi trabajo lo requiere. O sea, creo que también es interesante y ser consciente que también ahora tomas esta decisión y de aquí 10 años puede cambiar, ¿eh? O sea, no te estás casando con una vida para siempre. Creo Ujú. que es importante también darnos estos momentos un poco de reflexión consciente y de tomar la decisión y de una vez has tomado la decisión, ya está, has tomado esa decisión. Ahora quédate Ujú. aquí, ni que sea 5 años, ¿sabes? Para acomodarte y encontrarte bien y, ¿no? Y descubrirte también de esta manera, ¿no? Creo que Ujú. hay gente que dice que cree en el destino, gente que dice que no. Yo, claro, pienso verdaderamente que hay una serie de cosas que vienen pactadas antes de que vengamos aquí. Esto Ujú. sí que lo creo, que al final hay libre albedrío, pero no tanto como nos pensamos. Ujú. Bueno, por lo que decías, ¿no? De que lo que has vivido tú bajo tu experiencia, de que al final la vida te ha ido llevando hacia un lugar que es que es para allí, ¿sabes? Sí, y yo me resistía, ¿no? Pensaba, hostia, esto es muy raro, no quiero hacer algo normal, pero, pero no ha habido manera, no ha habido manera. Sí, sí, o sea, creo Ujú. que al final que a veces nos equivocamos porque pensamos quizás que todas las personas tenemos que tener un papel visible a nivel de sociedad y hay muchas personas que no, que su papel quizás está más con su familia o con sus amigos o haciendo algo de manera diaria y ya está. O sea, quiero decirte Sí. que no necesariamente todos tenemos que ser el presidente de los Estados Unidos, ¿eh? O sea, que hay mucho trabajo anónimo que es muy Sí. importante también. Sí, 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 lo entiendo. Lo principal es como conectar contigo para saber qué quieres tú. Correcto, Mm. sí. Y a esto no, sí, estoy de acuerdo contigo que no nos han enseñado. Yo, de hecho, mira, tengo 43 años y a los 35 yo siempre había pensado que a mis 35 años tenía la típica familia con hijos, el perro, la casa. Y a los 35, a los 34 me diagnostican endometriosis, me dicen Ujú, que estadísticamente pues puede ser que, bueno, que lo tenga más difícil o así. Lo dejo con una pareja, o sea, entré ahí como, wow, o sea, no voy a tener la vida que creía, pero luego trabajando en mí, y conectando conmigo, pues me di cuenta que esa no era la vida que yo quería tener. Y entonces como que yo veo ahora aquella crisis como la oportunidad de ujú. darme espacio a lo que realmente quería yo, ¿no? Pero claro, yo lo viví a través de, o sea, lo viví muy mal. Lo viví en plan de... Hombre, pero también me parece normal, ¿eh? Vivirlo mal. A ver cómo lo vives bien, o sea, no sé, yo lo entiendo, yo lo entiendo. Entiendo que fuera un golpe de realidad grande. Ujú. Mm. Sí, sí. Sí, Vilma, volviendo un poquito a la meditación, ¿qué beneficios tiene la meditación, esos ratitos de conectar con Ujú. nosotros, nuestra respiración y con lo que llevamos dentro? ¿Al gato lo oyes? No, ¿No? Ah, vale. no. Bueno, a ver, básicamente, a nivel emocional, la meditación lo es todo.
es un poco tomar mejores decisiones en tu vida también, Ujú, porque al final es lo que te digo, cuando dejas de vincularte tanto en cómo te estás sintiendo, en lo que te está ocurriendo, puedes tener una visión más amplia de toda la situación en la que estás. Entonces, ujú, por un lado. Después también a nivel emocional te ayuda a comprender mejor lo que es, por lo que sea que estés pasando. Que a veces esta crisis que tú comentabas bueno, del diagnóstico, la sí. ruptura y todo, claro, al final yo creo que es muy importante estar totalmente convencidos de que todo lo que está ocurriendo siempre a nuestro favor. Creo que esto es que es muy importante esto, estar Ujú, absolutamente convencidos de que no te pasa nada malo para ti, que siempre hay un destino mejor al que estás llegando, ¿no? Y mira, en ujú. tu caso, pues ahora con la perspectiva de los años lo corroboras, ¿no? Sí, sí, Entonces, total. yo creo que básicamente es esto. Después, siento que no identificarte con lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, es que esto ya te alivia. Esto ya te Ujú, y a partir de aquí ya construyes el castillo. ujú, ujú. Sería como esto, pues la imagen de observar, ¿no? Todo Sí, lo que se está moviendo por dentro a nivel emocional, mental y no ujú, identificarte. sí, Qué bueno. Vilma, también eres escritora, tienes unos cuantos libros escritos, no tengo el último. Mira, este libro es un regalo que voy a hacer esta tarde a ay, qué una de mis ilusión. mejores amigas que ha sido mamá. Su hija tiene 9 meses, pero digo, yo creo que puede ser muy bonito que lo Ujú, tenga y que lo empiezan a usar cuando ella sienta, sí, ¿no? sí. Entonces, este libro, Soy como el mar, que también lo tienes en catalán, ¿qué nos dirías de este libro? ¿O qué le dirías a mi amiga? Se llama Mamen. ¿Qué le Amén. dirías a ella? Bueno, mira, a mí me gusta mucho que se lo regales ya a Mamen porque creo que a veces empezamos a hacer las cosas para los niños y hay que empezar a hacerlas para los adultos. Entonces, realmente es un libro que es un compendio de 20 emociones, entonces son Ujú, 20 meditaciones para trabajar estas 20 emociones y son historias muy cortitas, son pequeños cuentos, tienen un primer capítulo de respiración porque como te digo es la base de la ujú, pirámide de la meditación, entonces empezamos respirando y después ya linkas con la emoción que sea que quieres trabajar. Y al ujú. inicio de cada emoción hay un pequeño recuadro donde de manera muy sencilla te explico qué es esa emoción y cómo puedes sentir esa emoción. Y entonces ya empezamos con las meditaciones que son muy cortitas además, o sea, Ujú. bueno, a ver, muy cortitas. Es un Bueno, rato de meditación, no es un sí. minuto. Ujú, Pero bueno, a mí este libro lo que me gustó de hacerlo es que al final creo que para que los niños conecten con la meditación es muy bonito que la voz sea la de su madre o la de su padre, porque al final es con la voz con la que tienes más conexión desde siempre. ujú, Y por eso lo escribí también, porque no, tampoco había nada que fusionara ambas cosas, el mundo emocional con la meditación, así de manera como tan directa. ujú, Y me lo pasé muy bien escribiéndolo, la verdad. O sea, ujú, es un muy buen libro para empezar. Y yo le diría a Mamen que lo lea ella, o sea, que ujú. empiece ella leyéndolo y que ya de aquí un tiempo, cuando la niña pues ya tenga 3 4 años, le lea las meditaciones antes de ir a dormir. Yo creo que para los niños el momento de antes de ir a dormir encaja muy bien, es bueno. Ujú, ujú. Qué bonito, sí, yo estaba ojeándolo y me dan ganas, o sea, de tenerlo yo, porque yo, o sea, de pequeñita, yo soy una persona como muy sensible y de pequeñita, pues, a ver, mis padres, pues pobres, pues hacían lo que podían con lo que tenían, ¿no? Pero era como que sentía que las emociones no eran bien recibidas y como que aprendí a no Claro. conectar. Y yo Ujú. pienso que, o sea, que es como sencillo para entender tus emociones, entenderte, yo creo que le puede venir bien a cualquiera. Sí, 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 100%, 100%. Ujú, es Sí. así. Luego tenemos este libro Divinamente, que también está en catalán, es Llum, y este libro lo divides como en dos partes, ¿no? Ujú. ¿Explicas un poquito de qué vas? Bueno, hay la primera parte que va sobre la autoestima holística
Y después la segunda parte que va sobre el optimismo, porque cuando empecé, o sea, al final los libros que escribo no dejan de ser una respuesta a la comunidad que voy creando online. Y me di cuenta que todo lo relativo a la autoestima y al optimismo interesaba muchísimo a mis seguidores. Entonces, Ujú, este libro lo planteo con el afán al final un poco de dar respuesta a muchas preguntas que yo misma me hago a mí misma y que muchas de estas personas que meditan y que me siguen en redes me escriben para, para preguntar. Y la verdad es que fue un libro que para mí fue un proceso bonito de escribir. Es verdad que fue un poco lioso porque la edición en catalán y en castellano no coinciden de editorial. Entonces ujú, sí que tuve ahí mi dificultad como autora de tener contenta a dos casas que se odian. Entonces ujú. eso sí que fue eso me frenó un poco la parte de divertirme con el proceso, la verdad, porque Sí. o sea, al final lo empecé a escribir en catalán, entonces desde castellano, bueno, lo queremos, pero primero con nosotros, después con los demás, después hubo una Mm. huelga y el libro en castellano llegó más tarde cuando tuve que, bueno, fue un follón, Verónica, ¿qué te voy a contar? Y sí, o sea, al final la parte en castellano acabo perdiendo, bueno, yo qué sé. Sí. Sí, Ostras tú. sí, 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 un lío, fue un lío. Pero bueno, el libro ahí está, o sea que bueno, tampoco me quejo. Pero sí, sí, claro, a mí me gustaba mucho el título en castellano, Divinamente a mí Ujú. me gusta mucho. Y en catalán a mí me hubiera gustado que también fuera Divinamente, pero Sí. no me dejaron. Entonces, pues en Ah, mira, catalán. eso me daba curiosidad. Digo, porque es el mismo libro, ¿no? Pero tiene diferente título. Sí, al menos conseguí que el subtítulo fuera el mismo. Ujú. Eso sí que lo conseguí, pero claro, es que la portada y todo no tiene nada que ver. Pero bueno. Sí, total, sí, sí, sí. Tengo que decirte que este libro me lo he leído, pero lo tengo que trabajar porque ahí das Sí, un montón de sí, ejercicios para hacer y para hay mucho practicar. trabajo para hacer. Sí, es que yo siento que, Ujú. pobres mis libros, son molts deures, son muchos deberes. Porque voy escribiendo, se van ocurriendo y ejercicios, ideas y las pongo y bueno, ya depende de cada uno. Yo al principio ya lo digo, no lo hagas todo porque es que si lo haces todo no va a salir nada más en tu vida. Solo No, claro, sí, sí, sí. Yo lo que he hecho es hacer una primera lectura y luego iré seleccionando qué es lo que quiero claro, practicar y no. sí, sí. Pero me apetece darte la opinión de mi suegra, me lo regaló ella Ujú. y vive en Madrid hasta que me lo hizo llegar, tardaron unos días y ella empezó a leerlo porque dice, ay, espera, a ver, lo voy a leer, pero sin que se note mucho, no se lo quiero. Qué mona. Y cuando viene mi pareja dice, pues es que a mi madre le está encantando, pero no le ha dado tiempo a Ostras, acabarlo, ¿no? Y digo, bueno, que no se preocupe, que cuando yo lo acabe se lo te lo llevo de dejaré. vuelta y que lo pueda seguir leyendo. Qué Y bueno. le escribí y le dije, ¿no? Y me dijo, tiene, o sea, le explica de una manera muy sencilla algo para las personas que no conocemos este mundo y Ujú. para adentrarnos en él, pues lo explica de una manera muy sencilla y te lo quería hacer llegar porque Qué guay. seguro. Qué Sí, sí, mona tu suegra. sí. Y bueno, tengo el primero que hemos hablado antes, que hablas, este solo está en catalán, pero que explicas aquí un poquito más en profundidad lo que ya Sí, hemos hablado exacto. de la meditación. Y tienes el último que no lo tengo aquí, Viu la creatividad, que Ujú. está solo en catalán. Qué guapo. Es Sí, eso. que este no lo he leído todavía, Ya lo harás. pero lo haré y me interesa mucho el tema de la creatividad porque yo me he considerado siempre que no soy creativa, pero estoy conectando con la creatividad ahora de una manera pues muy genuina y digo, pues es quizás, Vero, es que no habías conectado con lo que realmente a ti te Ujú, hacía conectarte con esa creatividad, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar en ese libro, Vilma? ujú. Bueno, este libro, Viu la teva creativitat, realmente yo lo que quería era plasmar cómo podemos vivir los cinco sentidos de verdad.
que Ujú, sé que parece que se aleje un poco del concepto de la creatividad, pero para nada, ¿eh? ujú, Entonces, realmente quería hacer el ejercicio de pensar en los cinco sentidos y relacionarlos con cada uno, con cada tipo de artista, ¿no? Pues el pintor, la vista, el escultor, el tacto, un poco hacerlo así, ¿no? El sí. olfato y el gusto, pues el cocinero y el, bueno, y el crítico gastronómico, ¿no? Por así decirlo. Ujú, Entonces voy haciendo la lista y voy conectando un poco con cada uno con cada uno de los artistas y te voy ujú, explicando cómo podemos coger la parte más sutil y sensible y bonita de cada uno de estos artistas, ¿no? Cómo percibe la música el músico, cómo está conectado con el oído, el bailarín, ¿no? Y un poco ujú, ir haciéndolo de esta manera. Después tiene una parte un poco larga ujú, dedicada a la escritura, para que la escritura pues, pueda ser un poco bueno, tu manera de conocerte al final. Entonces, tiene un capítulo larguísimo de la escritura porque nos pensamos a veces que hay que ser escritor y hay que saber hacerlo muy bien para escribir y no tiene por qué tener, no tiene por qué tener nada que ver, ¿no? ujú, Entonces, bueno, tenemos todo un apartado también largo para conectar con tu creatividad, para reconocer tus dones y tus talentos. Y ujú, después la primera parte del libro un poco quiere responder a la pregunta de qué es la creatividad y hay toda una guía para las personas PAS, que son las personas altamente sensibles. Y bueno, y va haciendo así un recorrido, la verdad que yo creo que es bastante interesante, pero bueno, lo tiene que decidir esto cada persona. Pues sí, ya te daré mi feedback porque lo leeré. Además, me identifico como una persona altamente sensible también. Seguro que me va a venir súper bien. Y Vilma, para acabar el episodio, me gusta decirle a los invitados que, bueno, crear posibilidades para mí son muchas cosas. Para mí la esencia del podcast, en primer lugar, es conectar con mi voz y luego poder conectar, ¿no?, con la voz del que tengo delante, pero también lo veo como crear nuevos caminos, crear posibilidades a mí y a las Ujú. personas que nos puedan estar viendo. Entonces, ¿qué posibilidad te gustaría dejar aquí para las personas que nos estén viendo o escuchando? Ujú. Bueno, a mí me gustaría realmente, yo creo que el mundo sería un lugar muchísimo mejor si todos nos despertáramos con ilusión cada mañana. Ujú. Esto es lo que a mí más alegría y más satisfacción me daría, la verdad. Totalmente, totalmente. Em, ¿Cómo conectas tú con la ilusión esa cada día? Bueno, la verdad es que, claro, yo te diría que yo vivo la vida en un modo fácil, porque tengo un trabajo que me encanta, no me tengo que, casi no me tengo que relacionar con personas que me aburren. Ujú, Entonces, claro, yo responder esta pregunta me siento que es un poco injusto ujú, responderla yo, ¿no? Sin embargo, sí es verdad que todo esto lo he ido construyendo a base de encontrarme muy desconectada de la ilusión y de las ganas y de sentirme también en muchos momentos muy perdida. Entonces, creo que está bien siempre estar muy subido al barco de que en la vida todo es cambio y que se trata un poco de no creerte nunca la situación en la que estás, porque todo está en nuestras, o la gran mayoría de las cosas están en nuestras manos para cambiar nuestra parcela, ¿no? Ya no te digo lo que pasa a kilómetros de tu casa, pero un poco sí tus hábitos, dónde vas a trabajar, con quién te relacionas, un poco todo esto. ujú. Pues muchas gracias, Vilma, por este ratito, por acercarnos a la meditación, por acompañarnos a experimentarla desde lo que tú sientes. Ujú, Y, y nada, a vosotros que nos estáis viendo, gracias por llegar hasta aquí. Os animo a darle a me gusta si os ha gustado, a reenviar el episodio a quien sintáis que le puede venir bien, ayudar. Y suscríbete al canal, ayúdame a crecer en esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio. Un beso. Chao. muchas gracias, Verónica.
Vilma nos inspira a descubrirnos cada día a través de la meditación. Nos inspira a dirigir nuestra atención y dedicar ese espacio para conocernos mejor, para entendernos mejor y aprender a confiar en nosotros y lo que sentimos. Eso es lo que me llevo yo de este episodio. Te animo a reflexionar qué te llevas tú del episodio y qué decides poner en práctica a partir de hoy. Gracias por estar al otro lado.